Buenas tardes, licenciado Alexander Turcán. Somos de la Facultad de Filosofía, carrera de la Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Grupo F, Lenguaje y Comunicación Universitaria. A continuación, vamos a realizar el audiolibro de las páginas 429 del documento, el ensayo sobre la ceguera, del autor José Saramago. En una calle en donde los carros esperan impacientemente el cambio del semáforo, sucede algo que nadie se imaginaría. Ya en verde, todos los carros avanzan apresuradamente, excepto uno, aplantado y con los conductores molestos por detrás de él. Se acercan a dicho carro, en el que el conductor, confundido, les dice que ha quedado ciego. Desesperado y sin poder creerlo, ni los demás a su alrededor, puesto que sus ojos a simple vista se veían sanos. Tal vez sea algo neuronal, opinaba. De todas formas, alguien tenía que ayudarlo, y es así como un señor se ofrece llevarlo a su casa. Había mucha amabilidad de parte de aquel individuo, que en el momento que llegaron al departamento, incluso se ofreció a hacerle compañía hasta que la esposa del ciego llegue. Pero este se negó debido a que comenzaba a incomodarlo, así que se va sin más. Luego, solo en su departamento, el hombre no podía creer lo que le estaba pasando. Como de ver perfectamente bien, pasó a ver todo de un blanco lechoso y sin razón alguna. Cuando llega su esposa, le cuenta que había quedado ciego, también sin poder creerlo, con desesperación, llanto, miedo y algo de esperanza a que sea solo una simple enfermedad. Hace varias llamadas a centros médicos contando el suceso de su marido, logrando sacar rápidamente una cita médica. Antes de ir al consultorio, se dan cuenta de que el carro de ellos había sido robado por aquel hombre que ayudó anteriormente al ciego. Ya en el centro médico, se dirigen a la sala de espera, en el cual se encontraban un viejo con una venda cubriéndole un ojo, un niño que parecía estrábico, una joven con gafas oscuras y dos personas más sin particularidades en sus vistas. A pesar de haber llegado al último, hacen pasar al ciego primero. Al entrar, le relata todo lo sucedido al doctor, pero el oculista no podía creerlo. Le hizo una revisión en el que no encontró nada de malo en su vista. Tampoco tuvo síntomas ni alguna otra patología antes de quedarse ciego. Realmente era un caso extraño, y como no sabía lo que podía hacer, solamente le solicitó que se realice unos exámenes y que vuelva con los resultados para otra cita. Por otra parte, en un lugar donde el remordimiento se adueña de un ladrón conduciendo el carro que le había robado a un ciego, se comienza a apoderar de él un miedo, como si también fuera a quedarse en ese estado. Su mente se satura, optando por mejor caminar y aclararlo. Pero lo que lo atemorizaba y presentía terminaría por cumplirse. El doctor, que había atendido el peculiar caso de ceguera, terminada su jornada laboral y ya en su casa, le cuenta a su esposa el extraño suceso y luego comienza una ardua investigación para encontrar el posible diagnóstico, pero no encuentra nada en concreto. Cansado de matarse la cabeza, decide que mejor será ir a descansar, pero comienza a sentir miedo, como si aquella ceguera blanca fuera algo contagioso.
Y así pasó. Minutos después, lo primero que dejó de verse fueron sus manos, para luego así entender que había quedado completamente ciego. En otro plano, una chica con gafas oscuras estaba siendo atendida por el doctor. Nada grave, solo una conjuntivitis, lo cual no le iba a impedir trabajar, pues esta se ganaba la vida como prostituta. Momentos después, ya en el departamento de su cliente, empieza a tener el acto sexual, sin saber que durante el orgasmo se quedaría ciega. Cuestión que no se da cuenta hasta ya finalizar, ya que lo que creía que era consecuencia del momento de placer, en realidad era la ceguera blanca. El ladrón y la prostituta reaccionaron de la misma manera, desesperados y asustados ante tal extraño acontecimiento, siendo finalmente ayudados por unos policías y llevados a sus respectivas casas. Una expresión distinta fue la del doctor, quien no se dejó llevar por esas emociones a pesar de sentirse angustiado. Así que sin más, solo se dirigió a descansar. A la mañana siguiente, evitó decirle a su esposa que estaba ciego, pero finalmente termina contándole. Y tan pronto como lo hace, se da cuenta de un error que había cometido, puesto que si consideraba que era contagioso, entonces no debió de exponer a su esposa de tal manera ante él. Sin embargo, a ella no le preocupaba contagiarse. Entonces, el doctor decide que es mejor hablar con el Ministerio de Salud y alertarles de la extraña y posible pandemia. Pero al hacerlo, no obtuvo una buena respuesta por parte de ellos. Y aunque desalentado, opta por hablar con el director de su propio servicio hospitalario. Y así, después de unas conversaciones, logra sustentar su hipótesis con el informe de 2 pacientes de él que justamente después de la cita médica había perdido la vista. De esta manera ponen cartas en el asunto y así el Ministerio de Salud se comunica con él. Es escuchado y a la vez le informan sobre una ambulancia que irá a recogerlo. Se suponía que únicamente sería él, pero al último momento y sorpresivamente, su esposa dice que también se ha quedado ciega.